Buenos días, hoy damos inicio a lo que es el curso básico de suturas. Para iniciar, hablaremos un poco acerca de los conceptos básicos. Vamos a diferenciar entre lo que es sutura y suturar. Cuando nos hablan de sutura, hacemos referencia al material empleado para realizar este procedimiento. Mientras que cuando nos hablan de suturar, del verbo suturar, esto equivale a lo que es el acto de coser o aproximar los tejidos en cirugía, manteniéndolos en la posición hasta que estos cicatricen. Dentro de las características de la sutura tenemos que van a presentar un calibre, fuerza de tensión, capilaridad y superficie, elasticidad o memoria y reacción tisular. Hablaremos un poco de cada una de ellas. Al hacer referencia al calibre, este es el grosor del hilo, el diámetro de la superficie de sección, que se expresa mediante números con un intervalo de diámetro entre un máximo y un mínimo, estableciendo esto en función del sistema de calibre utilizado. El diámetro de una hebra de sutura viene a determinar su tamaño. El tamaño se designa con números. A mayor número es mayor el grosor de la sutura. El material de sutura más grande disponible es el número 5. Los tamaños van disminuyendo hasta llegar a 0. Los múltiplos de 0, estos nos indican un tamaño aún más pequeño. Por ejemplo, si tenemos una sutura 2,0, esta es más pequeña que el 0. El diámetro más pequeño disponible es 11. Las suturas más finas se usan en microcirugía y las más gruesas para aproximar tejido óseo. Los tamaños de las suturas de acero inoxidable tienen un sistema numérico diferente. Los números comienzan con la medida 18, que es la más gruesa, y termina con el tamaño 3840, que es el más pequeño. En cuanto a la longitud del material de sutura, bueno, este viene estandarizado y habrá las que están precortadas a diferentes longitudes, como podremos ver en los diferentes empaques. Algunas dicen 45 centímetros, otras dicen 60, 75. Esto va a depender de la casa comercial y del tipo de sutura que se esté empleando. Ya pasando a lo que es la fuerza tensil. Es la fuerza por unidad de área de tejido que ejerce dicha sutura al ser implantada y se expresa en días y porcentajes, es decir, la fuerza en libras que el hilo puede soportar antes de romperse al ser anudado. Cuando realizamos el nudo, o sea, qué tanta tensión colocamos para apretar ese nudo. Entonces, qué tanto va a soportar antes de romperse. La capilaridad y superficie. La capilaridad es la capacidad de absorción de un líquido a través de un hilo de sutura. Los hilos multifilamentos torcidos o trenzados, estos van a presentar una gran capilaridad, favoreciendo el paso libre de microorganismos desde un medio a otro. Sin embargo, la capacidad de deslizamiento del nudo es mayor en los monofilamentos debido a la menor superficie de rozamiento que presenta. Las suturas monofilamentos tienen una menor capilaridad y las multifilamentos tienen una mayor capilaridad. Ya por acá nos vamos haciendo una idea que cuando tenemos tejidos que son altamente contaminados, pues bajo ningún concepto podemos utilizar las suturas que sean multifilamentos. En estos casos siempre vamos a utilizar las suturas monofilamentos. Elasticidad o memoria. Esto hace referencia a lo que es la capacidad del hilo para deformarse y retornar a su posición inicial. Un buen hilo no debe elongarse al aplicársele una fuerza, ya que esto supondría la separación de los bordes del tejido suturado, y por otro lado, tampoco debe ser demasiado elástico, ya que esto podría suponer una pérdida de tensión en el nudo al retraerse los extremos del hilo. Tenemos que las suturas monofilamento tienen más memoria. Normalmente cuando las sacamos del empaque y hacemos tensión de ellas, inmediatamente regresan a su posición original. Por su parte, las multifilamentos tienen menor memoria. En cuanto a la reacción tisular, tenemos que cuando se coloca cualquier tipo de material a nivel de piel o del organismo,
pues siempre va a haber algún grado de reacción hística a cuerpo extraño por parte del organismo. Y esto va a depender en mayor o menor medida del tipo de sutura que se está empleando y del tipo de material que está presente. Dentro de las características de una sutura ideal, tenemos ya como base, habiendo ya tenido un bosquejo de las características de la sutura, lo ideal es que sean resistentes, que puedan anudarse con firmeza, que sean estériles, que puedan mantener su estructura, que sean flexibles, que causen la mínima reacción tisular, que sean suaves, aplicarse a todos los tejidos de acuerdo al tipo de sutura y al tipo de tejido que vayamos a suturar, que puedan deslizarse con facilidad y que sean económicas. Tipos de sutura. ¿Qué tipo de sutura nosotros conocemos? Pues tenemos entonces las suturas según su origen. Según su origen tenemos naturales y sintéticas. Dentro de las naturales tenemos la de origen animal. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es la seda, el cactus. Dentro de las de origen vegetal tenemos, por ejemplo, lo que es el lino, el algodón. Dentro de las de origen mineral, por ejemplo, acá tenemos acero, plata. Y dentro de las sintéticas tenemos lo que son las poliamidas, los poliésteres, tenemos el polipropileno y tenemos lo que es el nylon. Según el número de hebras. Según el número de hebras, estas pueden ser monofilamentos o multifilamentos. Como su nombre entonces lo indica, las monofilamentos son las que poseen una sola hebra y las multifilamentos son las que poseen varios monofilamentos trenzados. Dentro de las monofilamentos, acá tenemos lo que es el cactus, tenemos la polidioxanona, tenemos el nylon, tenemos el polipropileno, y dentro de las multifilamentos tenemos lo que es el ácido poliglicólico, tenemos la poliglactina 910, tenemos la seda. En base al número de hebras, entonces estas van a tener sus ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas de los monofilamentos, tenemos que tienen menor resistencia al pasar a través del tejido, tienen una menor reacción tisular, tienen un menor riesgo de infección y tienen una mínima cicatriz. Dentro de las desventajas, pues tienen mayor riesgo a romperse, tienen una mayor dificultad de manejo, tienen más memoria y se necesitan más nudos para que ésta no se deshaga la sutura, porque si no se nos va a soltar. Dentro de las desventajas de la multifilamento, tienen una mayor resistencia al paso a través de los tejidos, tienen una mayor reacción tisular, tienen un mayor riesgo de infección y tienden a dejar más cicatriz. Dentro de las ventajas, tienen una mayor fuerza tensil, tienen una mayor flexibilidad y tienen una mayor facilidad de manejo. Según la absorción. Según la absorción tenemos que estas son absorbibles y no absorbibles. Pues absorbibles, como su nombre lo indica, son aquellas que generalmente van desapareciendo de forma gradual del organismo, digeridas por enzimas en el caso de las naturales o por procedimientos de hidrólisis en el caso de las sintéticas. El hidrolizado de las suturas sintéticas es menos agresivo para el organismo que la puesta en marcha del sistema enzimático, que además de atacar a la sutura, también va a causar una serie de lesiones en los tejidos circundantes. Dentro de las no absorbibles, estas, debido a su estructura, el organismo no las puede hacer desaparecer, quedando permanentes en él si no se retiran. Por lo tanto, deben ser retiradas. Cuando se dejan, por lo menos cuando se reparan tendones, ellas quedan bajo la piel, se repara el tendón y ellas quedan dentro de la piel. Se utilizan para el cierre generalmente de heridas superficiales y para lo que es la implantación de prótesis temporales, para la fijación de catéteres o de algún tipo de drenaje. Por ejemplo, dentro de las absorbibles, de origen animal, allí tenemos el cago, que es un derivado de las mucosas de intestino de los ovinos. Tenemos dentro de la sintética lo que es la poliglactina 910, el Biclip, la polidioxanona, tenemos el ácido poliglicólico, tenemos el monocril, y dentro de las no absorbibles de origen vegetal tenemos lo que es el algodón, del animal lo que es la seda,
De mineral tenemos acá lo que es el acero inoxidable, el alambre, titanio. Dentro de las de origen sintético no absorbible tenemos lo que es el nylon o etilón, tenemos el polipropileno o prolene o surgilene, tenemos el polietileno, el del malene, el poliéster y también conocido como mercilene. ¿En qué nos vamos a basar para lo que es la elección del material de sutura? Pues, ¿qué sutura usar? ¿Dónde? ¿Cuándo? Eso va a depender ¿de qué depende? Del tipo de tejido a suturar. Entonces allí vamos a decidir si vamos a utilizar una no absorbible o una absorbible, del periodo de tiempo durante el cual la sutura debe responsabilizarse de mantener unidos los bordes de la herida, de la región anatómica que vayamos a suturar, del grado de fijación o movilidad deseado, del riesgo de infección de la herida. Entonces acá vamos a decidir si vamos a utilizar una multifilamento o una monofilamento, de la reacción producida por la sutura en los tejidos, del calibre mínimo que debe tener el hilo para dar a la sutura una resistencia adecuada. También es importante tener en cuenta los antecedentes del paciente si presenta algún grado de reacción a algún determinado tipo de sutura. Debemos tener presente el calibre mínimo necesario para fijar los bordes de la herida sin desgarrar los tejidos, y el tamaño de la aguja va a estar relacionado con el tejido a coser. Entonces, hablando de agujas, las agujas van a estar elaboradas con acero de alto contenido en carbón. Deben ser fuertes e inertes. Estas van a estar conformadas en sus partes por una punta, por un cuerpo y por un extremo, que dependiendo de si son traumáticas o traumáticas pueden presentar un ojal o pueden venir ya ensambladas, que son las que generalmente se manejan en la actualidad. Pueden ser descartables o reutilizables, como ya les decía, dependiendo de si son traumáticas o atraumáticas. Y la forma de la aguja, en general, cuanto más profunda es la herida quirúrgica, más agudo debe ser la curva de la aguja. Entonces, acá vamos a tener 5 ángulos de curvaturas diferentes. En orden decreciente vamos a tener las 5 octavos, tenemos las de media, tenemos las 3 octavos, tenemos las de 1/4 y tenemos lo que son las agujas rectas. La aguja recta, esta como no presenta curvatura, generalmente se utiliza para lo que es realizar las suturas a nivel de piel. Y dentro de las curvas, las que son más utilizadas, debemos tener presente que estas siempre deben utilizarse con el portaaguja para evitar pincharnos. Cuando ya pasamos acá a las puntas de la aguja, tenemos que estas pueden ser una aguja cortante o triangular, que estas van a presentar 3 bordes cortantes. Una aguja cortante tradicional tiene un borde cortante en la cara interna y uno en cada uno de los lados. Las agujas de reversos cortantes tienen un borde cortante en la cara externa de la aguja y uno en cada uno de los lados. Las agujas cortantes generalmente se utilizan cuando el tejido es duro o difícil de penetrar, como lo es en el caso de la piel, del tendón, donde los tejidos tienen mayor resistencia al paso de la misma. Las agujas de sección circular, que son las puntas cónicas, son menos traumáticas, pero también menos penetrantes. Entonces estas penetran y separan el tejido sin cortarlo. Sirven para tejidos delicados, blandos, como lo son la parte ya de los intestinos, el tejido subcutáneo. Y el uso de lo que son las agujas punta roma va a estar restringido ya para lo que es la parte de las vísceras, que son más suaves y esponjosas y no ofrecen resistencia al paso de la aguja. En cuanto a las agujas Taper Cup, tenemos que estas tienen un cuerpo redondo con 3 bordes cortantes, como la reverso cortante, y se usan para ya lo que es un tejido más denso, fibroso, como periósteo y para tendón.
Acá tenemos el empaque, esto es más o menos para tener una visión de que las suturas vienen en un doble empaque. Vienen en un empaque que tiene una parte que es transparente y dentro están dentro de otro empaque. Este sobre interno está estéril y dentro de él, en la parte de afuera, vienen las especificaciones sobre una de las caras donde nos indica lo que es el tamaño de la sutura, el calibre, la longitud del hilo. También nos puede decir cuántas suturas vienen por caja, el tipo de aguja. También tenemos allí lo que es el número de lote, que esto es importante cada vez que utilicemos una sutura, tenerlo presente por si los pacientes comienzan a presentar algún tipo de reacción tisular o si vienen defectuosas, se reportan mediante el número de lote. Tenemos la fecha de caducidad. Acá también nos indica si es de monofilamento, si es multifilamento. Ellas vienen por un código de colores. Por ejemplo, tenemos que el nylon es verde, tenemos que el prolene es azul, tenemos que el vicryl es morado. Entonces, por allí vamos orientándonos por un sistema de código de colores para saber el tipo de material y ubicarnos de forma rápida. Dentro de los materiales a utilizar, tenemos que para esta práctica, bueno, vamos a necesitar lo que es un portaaguja, necesitamos un bisturí, necesitamos las pinzas de disección y una tijera. Al hablar de nudos, bueno, haremos un breve recuento acá de los nudos. Más adelante vamos a ver un video donde se muestra cómo se realizan los mismos. Sin embargo, vamos a ver unos pequeños tips a la hora de realizarlos y posteriormente pasamos a ver los videos de la realización de los mismos. Vamos a ver unos que son manuales, por lo menos 2, y vamos a posteriormente realizar los que son con el uso del instrumental quirúrgico. Entonces los puntos de entrada y salida de la aguja deben guardar la misma distancia respecto a los bordes de la herida, de 3 a 5 milímetros, y esa distancia debe marcar la separación entre puntos sucesivos. Las distancias de las suturas en forma general deben ser 1 por 1 para piel, aponeurosis anterior y peritoneo, y de 3 por 3 en músculo para evitar lo que es la necrosis y en tejido adiposo para evitar lo que es la infección. Siempre estará conformado por un mínimo de 3 nudos, como les decía anteriormente. Las suturas, si tienen mucha memoria, pues necesitamos fijar bien los nudos para evitar que no se nos vaya a soltar. Los cabos de los nudos deberán tener la suficiente longitud y al ligar un vaso de mediano y gran calibre deberá asegurarse un buen nudo para evitar que estos se vayan a soltar. Bueno, dentro de esto tenemos un bosquejo bastante amplio de lo que vamos a manejar a lo largo del curso. A continuación vamos a ver un video donde explicamos un poco lo que son los nudos manuales y posteriormente durante la práctica entonces veremos lo que son los nudos con el instrumental. Bueno, hablando ya un poco acerca de la parte de las suturas que la tenemos acá, como les comentaba anteriormente, tenemos una aguja recta, acá tenemos una aguja curva. Los empaques de sutura, como podemos ver, viene con una doble envoltura. Una es transparente que nos permite ver la que se encuentra en el interior, que está estéril. Trae un código de colores. Esto es nylon, esto es ácido poliglicólico. El nylon, como les decía, es verde y el poliglicólico es lila. En esta parte también vamos a observar que trae el número de lote, el cual es importante tenerlo siempre presente para cuando hay algún tipo de alteración a nivel de el material que está distribuido, pues con esto es que se va a hacer el reporte. Tiene acá también la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento. Acá vemos el tipo de aguja, el grosor del hilo,
que es 3,0. Acá me trae una longitud de hilo de 75 centímetros y este me trae de 70, como les comentaba anteriormente. Eso va a depender del tipo de sutura y del tipo de casa comercial también, que ellos estandarizan. Eso es estándar, la cantidad de sutura que viene por cada tipo de sutura. Ya pasando a la parte de los materiales que vamos a emplear, entonces acá tenemos los mangos de bisturí. Tenemos acá un mango 3 y un mango 4 que se van a emplear de acuerdo al número de la hoja de bisturí. Acá tenemos una número 20 que la utilizaríamos con un mango número 4. Tenemos que ella viene selladita en esta parte, tiene el borde que debe coincidir con el borde del mango para que pueda calzar. Ella calza de esta manera y cuando la vayamos a retirar la agarramos con el mismo portaagujas por la parte del borde, se sube y se retira para evitar cortarlos. Acá tenemos los portaagujas, podemos ver, tienen una hendidura en la parte interna. Tenemos uno más grande, tenemos uno más pequeño. También tenemos lo que es la pinza de disección. En este caso es una pinza de disección sin dientes. Y la tijera que vamos a utilizar para realizar los cortes de hilo. Ya pasando a la parte de los nudos, vamos a mostrar cómo se realizan por lo menos 2 nudos de forma manual, porque debemos dominarlo, y ya durante la práctica realizaremos los nudos de forma con el instrumental. Entonces utilizamos un hilo normal, vamos a utilizar acá de soporte, pasamos el hilo de sutura, vamos a utilizar el nudo con el dedo pulgar y el dedo índice y lo hacemos con el dedo medio, y luego vamos a hacer uno utilizando el dedo índice. Entonces tomamos los extremos de el hilo y vamos a realizarlo de esta manera. Agarramos con el índice y el pulgar de esta forma que llegue hasta el quinto dedo y realizamos un giro. Con el otro extremo lo pasamos sobre este realizando un 4. El dedo medio lo pasamos acá para llevarnos el hilo y lo bajamos con el dedo índice. Es importante que esto debemos realizarlo, aprender a realizarlo con ambas manos. Entonces nuevamente tomamos acá de esta forma, pasamos el hilo, bajamos acá, pasamos y bajamos el hilo con el dedo índice. Para poder fijar utilizamos por lo menos 2 tipos de nudo. Entonces vamos a realizar el otro tipo de nudo utilizando lo que es el dedo índice. Entonces el otro cruzamos el hilo de esta forma, acá queda cruzado, y bajamos acá y subimos y lo bajamos igual, cruzamos, vamos acá, bajamos, subimos acá y anudamos. Vemos este en forma de 4, pasamos el hilo. A medida que practiquemos lo vamos a ir realizando de una forma más rápida y aquí bajamos. Rápidamente. También podemos hacer un nudo doble. Cuando vayamos a realizar este, se pasa el hilo acá, lo pasamos acá y luego hacemos normal bajando el otro y aquí llevamos un nudo doble. Pasamos acá, acá, hacemos primero este paso de acá, luego pasamos acá, bajamos y salimos acá. Entonces pulgar e índice, bajamos al quinto dedo, pasamos en forma de 4, pasamos el dedo medio por detrás del hilo que tenemos agarrado con la mano contralateral y bajamos acá.
tenemos también el otro con el dedo índice, cruzamos el hilo, pasamos atrás y subimos, y aquí bajamos, cruzamos, bajamos el índice por detrás del pulgar, sacamos y bajamos. Entonces, una forma fácil de esta manera, ¿ven? Y aquí rapidito. Bajamos y lo hacemos nuevamente. Acá pasamos y lo bajamos. Okay. Solo tenemos que practicarlos hasta dominarlos.